Presentamos a Jalón con Celín López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Jalón, les saluda Celín López. Estamos otro domingo más con entrevistas interesantes y la de este día estoy seguro que usted va a conocer, se va a impactar mucho del caso. Hoy tengo la oportunidad de entrevistar a Henry Gómez. Henry Gómez es un periodista reconocido en el ámbito deportivo, pero Henry Gómez ha pasado por uno de los momentos más difíciles de su vida al haber sido implicado en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Henry Gómez estuvo preso por el desfalco al Seguro Social y hoy vamos a conocer un poco de su historia, qué significó para él tener que estar en la cárcel, qué significó para él tener que verse con esa realidad y cómo ahora la gente lo ve, lo juzga y bueno, no es cualquiera que entiende lo que ha pasado Henry Gómez porque siempre tendemos a hacer saña y hacer leña del árbol caído. Le pido que se quede conmigo y que disfrute de este jalón con Henry Gómez. ¡A Jalón! ¿Cómo está, amigo Henry Gómez? ¿Cómo está, Celín? Un placer saludarlo, hombre. Igualmente, hombre. Qué bueno poder saludarlo. Gracias por aceptar la invitación de Jalón. Quiero decirle que... Gracias por darme jalón. Sí, hombre. Quiero decirle que su historia quiero que la contemos en la televisión. Su historia es muy interesante y creo, sin temor a equivocarme, que bueno, es una de las primeras que usted da después de una situación en la cual vamos a abordar de la manera más respetuosa a don Henry. Quiero decirle que yo la primera vez que supe de Henry Gómez lo asocio con Henry Gómez Los Intocables, un producto de televisión pulcro, un producto de televisión de alta producción, con viajes al extranjero, con un panel de periodistas extraordinario y siempre lo fui admirando. Coincidí con usted en Arena de Baizada. Usted estaba transmitiendo para Los Intocables del fútbol, Canal 6. Así y nosotros estábamos transmitiendo para Canal 36, creo que era el partido Honduras-Ecuador en Brasil. En Brasil. Y ahí afuera yo vi todo su equipo y todo, y siempre me llamó la atención la forma en que trabajó. Pero antes de que nos cuente cómo hizo todo eso y cuál ha sido su historia, quiero empezar con la pregunta que a todo el mundo le digo. ¿Dónde tiene enterrado el ombligo Henry Gómez? En Tegucigalpa. Ajá. Aquí estamos. En la colonia El Pedregal. Ajá. Ese es mi barrio, esa es mi colonia de niño. Uh-huh. Toda mi infancia ahí la pasé. ¿Su mamá y su papá se llamaban? Mi papá se llamaba, ya murió mi papá. Ajá. Se llamaba Simón. Ajá. Simón Vicente Gómez. Ajá. Y mi madre, que aún vive, se llama Rosa Barahona. ¿Familia numerosa, Henry? Uy, muy numerosa. De hecho, mi vida de infancia es sumamente interesante porque no me crié con mis padres, sino que me crié con mi abuela. ¿Porque era muy urbandido y no lo aguantaban o qué? No, circunstancias de la vida, que suceden cosas de la vida en las parejas y al final mi abuela fue la que asumió la responsabilidad, se quedó con nosotros, éramos 3 hermanos, pero había una familia muy numerosa. ¿Cuántos hermanos son más o menos? Bueno, mi padre, hasta donde conocí, tenía 23 hijos. Hijo de pucha. Y mi madre tenía 7. Ajá. Entonces, pero realmente con ellos conviví muy poco, es decir, sí, por lo la que relación no fue más con mis tíos hermanos. Uh-huh. Y realmente era. O sea que usted vio a su abuela como su mamá. Era mi madre, uh-huh. Sí, era la persona con la que pasamos toda la infancia, ¿no? Aprendiendo muchas cosas, muchísimas. Una señora analfabeta, pero con una experiencia de vida extraordinaria. ¿Y su escuela cómo fue? ¿Tuvo dificultades? ¿Tuvo el caso de ser un niño que tuvo que trabajar para mantenerse? Sí, más o menos desde los 5 años y medio. Uh-huh. Me crié en las calles del barrio más que todo y en las calles de Tegucigalpa. Vendíamos de todo. Y entonces siempre digo que esa fue la mejor escuela que yo pude haber tenido. Mire que está cerrado aquí usted.
Qué barbaridad. Bueno, nos vamos a ir por otro lado. Vamos por otro Qué lado. barbaridad, Tito no renuncia a uno. Están reparando. Anuncia, Está Tito. haciendo hoyos por todos lados. Anuncia, Tito, hombre. Tito. Llevamos una Yo, ruta, pues, pero sí. nos mandaron por otra. Bueno, es lindo. Me gusta Tegucigalpa. A mí, Sí, muchos sí. dicen que no les gusta. A mí me encanta. Sí. Mi país me encanta. Yo disfruto mucho mi país. Ah. Con todo lo que pueda tener. Sí, me contó entonces que sí trabajó. Sí, sí, a todos. Es decir, mi abuela nos enseñó eso. Que cada cosa que nosotros tuviésemos Les costara. nos costara. Sí. Y mucho, costaba muchísimo. Pero en la escuela yo lo disfrutaba. En la mañana salía a vender, los días que me tocaba ir a la escuela en la tarde. O si me tocaba ir en la mañana, en la tarde, salía a vender por las mañanas. Se turnaba entonces. Sí. No era tan buen estudiante, no, nunca. De verdad. Realmente Sí, es que el tenés que trabajo trabajar, y era un esfuerzo nada más, pero sí me gustaba. ¿Y el colegio? El colegio también, ya fui creciendo. ¿Fue Mi noviero? abuela no, en lo absoluto, no. Es decir, siempre me gustaron las damas, no, como a todos los hombres. Sí, claro. Pero no fui mi primera novia, creo que la tuve a los 19 años. Óigame, pero usted bien parecido, Chelito, Sí. claro, ¿qué pasó? Pues no fue Don Juan en el colegio. No, para nada. Y yo estaba enfocado más bien en salir del colegio. Soñaba con muchas cosas, desde niño ya soñaba. Recuerdo que a los 13, 14 años, yo soy desde la iglesia adventista, y había un viaje, yo no tenía condiciones económicas para viajar, como en aquel tiempo era peor todavía porque se viajaba en bus. Viajar en avión lo hacían los que tenían mucha plata, ¿no? Mucho dinero, sí. Y viajamos, había un viaje para México y tenía un costo altísimo en aquel tiempo para cualquiera, ¿no? Eran 260 lempiras. Y yo decía, yo voy a ir. Y me puse a vender libros y revistas. Y así fui al viaje. No le creo. Así ¿Logró? Logré ir al viaje. Los pronósticos eran 0 decían 0, ¿no? Oye, Pero- que le apostara iba. Sí, y al final logré ir. Pucha. ¿A los cuántos años, Henry? Tenía 13 años. Se lo puso como meta y lo Y me lo logró. puse como meta Y y siempre lo- fue así su vida. Siempre me gusta, un colega un día dijo en un periódico cuando le preguntaron por qué éramos la competencia, y dijo, un luchador. Y me encanta esa frase, porque realmente así fue. Cuando le decía que no fui bueno en el colegio, pero luchaba en la escuela, pero luchaba por salir. Porque mi abuela tenía una cláusula. Era, si uno perdía un año, ella no lo volvía a poner, porque venían otros atrás de uno. Y entonces era sine qua non. Ella decía, no vuelve a entrar, y no volvía a entrar el que perdía un año. Entonces yo decía, no debo perder. ¿Y qué crees? Perdí el primer año del colegio Hijo de y quitó todo. Entonces me tocó A usted. buscar alternativas para poder estar en el colegio. O sea que tuvo una niñez, una escuela, un colegio, pues compartiendo con el trabajo, fue difícil. Se mete a la universidad y decide estudiar periodismo. Sí, ¿Por qué? realmente mi sueño era ser médico, siempre. Yo creo que la mayor parte de los niños en aquel tiempo decían, yo voy a ser médico, voy a ser piloto. Y lamentablemente era más difícil, no estaba el internet para buscar material, había que comprar libros. Y además no tenía ni siquiera para pagar el bus de la universidad. Entonces empecé el periodismo antes de terminar el colegio. Y me empezó a gustar. El sueño de ser médico empezó a quedar atrás. Lamentablemente en aquel instante, pero después yo creo que Dios siempre tiene un camino o un norte, un horizonte para todos los que sueñan con algo, ¿no? Y después me metí al periodismo formalmente ya. Pero sus pininos fue en la radio, Sí. en la radio cristiana, evangélica. No. Yo empecé con Jimmy en HRN, un programa que se llamaba Los Profesionales. Ajá. Y ahí empezamos a... Pero ¿cómo lo contacta él? ¿Cómo se da esa? Somos de la misma iglesia. Ajá. Y jugábamos fútbol. Y entonces un día me dijo, para que estudiar medicina sin posibilidades. Y
quizás en ese momento yo decía, no, es que es lo que me gusta. Pero después miré que sí era un poco difícil y el periodismo se prestaba, ¿no? Y empecé a ir a hacer entrevistas nada más en el estadio. Ah, pero sí era o sea, un programa deportivo. Sí, era de fútbol, ajá. siempre fue fútbol. Ajá. Aunque en algún momento quise hacer prensa. Ajá, general. Pero muy poco, no me atrajo realmente la prensa general, por algunas razones. Porque tenía otra visión yo, de no ser empleado. Siempre soñé con no ser empleado, aunque fui empleado. Sí. Entonces, en ese sentido, la puerta que se me abría, además que estaba muy muchacho, tenía 17 años más o menos, y yo quería que los demás hipotes del barrio me escucharan en HRN. Ponían de las entrevistas que hacía, porque el programa duraba media hora, Solo y era de análisis, bueno, ponían 40 segundos. Y solo la respuesta. Solo la respuesta, ¿no? Pero después empecé a ir al estadio, ya me emocionaba, no pagaba la entrada al estadio. Antes de ser periodista había ido 2 veces nada más al estadio. Hijo. 2 veces ¿Y había ido. usted es Olimpia Motagua? Hoy lo tiene que revelar si no lo ha hecho. Fíjese que sucedió algo. De niño era Olimpia, pero Olimpia. A morir. A morir. Unos 7, 8 años. Y resulta que mi padre a veces nos iba a visitar y él era gran Motagua. Y yo, por llevarle la contraria, yo decía, soy Olimpia y soy Olimpia. Pues un día nos llevó al estadio, somos 2 hermanos, es decir, de los 3, 2 somos varones y la muchacha. Y entonces nos regaló una camisa del Motagua. Ese fue el cambio. Ahí me cambió totalmente. Y me hice Motagua. Y en algún momento peleaba por el Motagua. Pero en ciertos momentos ya profesionales, entendí que el sentimiento uno siempre lo va a tener. Toda la vida. Por eso cuando algún periodista dice que yo no tengo equipo, mentira. Paja. Todos tienen equipo. Todos tenemos. Lo que pasa es que sabemos, algunos llegamos al concepto o al término de poderlo controlar. Y ser profesional. Sí, pues. Totalmente profesional, y entonces ya uno lo vira. En algún momento de la historia de los Intocables, los dirigentes de Motagua me decían, es que vos atacás mucho a Motagua, que sos Olimpia. Y entonces los del Olimpia decían que vos atacás mucho al Olimpia. Sí, y entonces qué imprudente yo. Sí, y queda grabado. Aquí le queda grabado. No, y hoy lo voy a poner porque yo fui el culpable. Sí. Y entonces, pero después ya no empecé a sentir nada. Lo mismo pasaba con algunos colegas que me decían, es que los del Motagua, los del Olimpia, porque generalmente es Motagua y Olimpia, ¿no? Y los del norte que van con España y Maratón. Maratón algunos. Entonces, ¿cuánto tiempo acompaña a los profesionales? Me dice que se llama. Fue muy poco. Ajá. Después ¿Y pasé qué a hizo? ser editor ya del programa de televisión. Pero, ¿qué programa de televisión? Cronológicamente. Ese se llamaba Los Profesionales. ¿También? Sí. ¿Y se transmitía? En Vica. En Vica. Sí. ¿Qué año más o menos, Henry? Más o menos el 90, 89, 90. Ajá. ¿Y usted editaba ya? Yo editaba el programa. Ajá. Después pasé a Radio Tegucigalpa. Ajá. Y ahí así dirigía los programas de deporte, algunos programas de deporte. Y luego ya me fui metiendo más. Ahí me fui para la tribuna. Me fui a probar a la tribuna con mi amigo Lazari. Un saludo para Lazari. Qué La escuela, Cobra. qué escuela la de Lazari, pero muy bueno, tenemos una muy buena amistad. Y de ahí empecé mi carrera, ya empezar a visualizar el periodismo desde otro punto de vista. ¿Desde qué punto de vista? ¿Empresarial? Empresarial. Ajá. Cuando alguien me dice voy a estudiar periodismo, siempre lo quedo viendo. Digo, bueno, está bien, cada quien tiene el derecho a estudiarlo. Lo que le llame la Lo atención. que le llame la atención, lo que le apasione. Pero si una hija me dice a mí, padre, bueno, cuando estaban a punto de entrar a la universidad, voy a estudiar periodismo, me hubiese quedado pensando qué decirle. Porque lamentablemente, y principalmente en nuestro país, sin quitarle mérito, porque es una carrera universitaria, es muy... no se paga, no tiene el beneficio. No es muy bien remunerada. Lamentablemente. Pero es por las condiciones del país también.
porque yo tuve empleados también, yo tuve periodistas, y es bien difícil, es lamentable que uno a veces quisiera hacer cosas en beneficio del gremio, pero no se puede. Sí. Entonces, y los medios que pueden también manejan una estructura de pagos de sueldos muy bajos. Pero es que eso justamente pasa. O sea, uno cree que, y se lo digo porque he coincidido con muchos periodistas, aquí tengo la oportunidad de traer a muchos periodistas, Sí. y me dicen, las nuevas generaciones quieren estudiar periodismo por hacerse famosos. Quieren salir en la televisión, Sí. quieren que los reconozcan, pero no se dan cuenta que no necesariamente es algo que lo va a hacer rico o que le va a dar un estatus de vida ostentoso. Ahora, lo que usted dice es algo muy cierto. Usted tuvo la visión de no ser empleado y de ser su propio jefe. Y creo que ahí es donde está el éxito de muchas personas. Sí, es difícil para muchos jóvenes que dicen voy a estar estudiando 4 años en la universidad y luego voy a salir y de ahí qué voy a hacer y a iniciar una empresa periodística que no es fácil. Ahora las redes sociales también es una gran competencia. La pauta publicitaria ahora se ha reducido en extremos. Entonces, habría que analizarlo y visualizarlo estrictamente desde el punto de vista empresarial, pero dándole otra connotación, pienso. Es decir, buscar una producción, como lo hicimos algunos, ¿no? En algún momento, de producir algo bueno, porque cuando se produce algo bueno, se puede vender. Sí. Y lamentablemente, bueno, por ejemplo, yo me quedo asustado con lo que usted hace ahora. Y le dije antes de iniciar, Sí. si yo hubiese tenido toda esta tecnología y hubiese hecho cosas maravillosas, ¿no? Sí. Porque en algún momento esto mismo que usted está haciendo, yo lo hice en Europa con Wilson Palacios y con Rambo de León, con Julio César de León, pero yo iba con una cámara atrás nada más. Sí. Pero ahora usted tiene una gran cantidad de tecnología, que eso es una bendición de Dios, claro, definitivamente. Claro que sí. Pero el punto al que quiero llegar, Henry Gómez se hace empresario, entiende que para salir adelante tiene que poner su estilo, su sello propio, tiene que crear un producto. Sí. ¿Qué significó crear el producto para Henry Gómez? ¿Cuánto tiempo le dio pensamiento y cómo dijo, aquí tengo el éxito? Yo comencé a los 17 años y experimenté muchas cosas. Hice radio en Radio América, hice varios programas. Luego hasta puse una revista deportiva de papel. Luego experimenté varios. Impresa, me dice. Sí. ¿Cómo impresa. se llamaba? El Pelotazo se llamaba. El Pelotazo. Duró muy poco porque era difícil, era complicadísimo, sí. Aún y cuando en ese momento sí la revista se leía. Pero los costos, los costos eran altos, bastante altos. Entonces era bien difícil. Y luego los programas de radio que empecé a manejarlo yo estrictamente autosostenible. Estuve con Russell Ramos. Y después con Edwin Vanegas pusimos un programa en Canal 57 y ahí empieza la televisión. De ahí me empieza una visión diferente. Dije yo, la televisión es el medio. Para mí me abrió el panorama. Para llegar a las masas. Sí, me abrió el panorama y económicamente era mucho mejor. Era más rentable. Totalmente. Me fui para México a hacer unos reportajes. Y ya estando en México le pedí una entrevista a José Ramón Fernández, David Faitelson. Nos conocíamos, que yo iba a los partidos de la selección. Habían coincidido. Habíamos coincidido varias veces. Y entonces me consiguió la entrevista con José Ramón Fernández, que en ese momento era el top del top, ¿no? Los protagonistas. En TV Azteca, y era lo máximo en los mundiales, en los Juegos Olímpicos. Y yo empecé a admirar a José Ramón Fernández. Y en ese momento, cuando empezamos la amistad con Faitelson, conseguí la entrevista, pero no solo fue una entrevista periodística, sino que en ese momento, no sé por qué, Dios siempre pone alternativas en la vida de las personas. Él empezó a abrirse en cuanto a su lucha de trabajo, todo lo que había pasado él,
la competencia con Televisa, cómo había hecho radio y que con la radio mantenía la televisión durante tantos años. Para ese momento tenía 28 años de estar trabajando en la televisión. Y me mostró todos sus proyectos, los tenía archivados. Organización total. Un tipo muy organizado. De hecho, por eso tenía la capacidad de producir como lo hacía, ¿no? Entonces, cuando yo venía en el avión, yo decía, algo similar tengo que hacer en Honduras. Algo tengo. Y vine con ese pensamiento y escribiendo el proyecto. Lamentablemente boté la servilleta en donde escribí todo. Como que en servilletas está destinado a hacer grandes proyectos. Pregúntenle al Barcelona. Sí. Firmaron a Messi una servilleta. Exactamente. Entonces, de ahí empezó la idea de crear un programa y nació. Al año nacieron Los Intocables. Los Intocables. Sí. Entran Los Intocables con un staff, sí, ¿verdad? Fuerte. Muy fuerte. Óigame, muy fuerte. Era un concepto muy adelantado para su época, porque siempre la televisión en Honduras ha sido muy retrasada y bueno, venimos de teleprompteros, mantener un estatus, una conducta, no moverte, no, o sea, y usted viene bien suelto, viene con un set de televisión muy diferente y producciones diferentes. Sí, el mercado en ese momento se prestaba, habían 1 o 2 programas nada más al aire y no tenían esa libertad, porque yo me basé en la libertad. Una de las cosas que le pregunté a José Ramón Fernández, ¿cómo hacía para que el programa llegase a tener el potencial que debe de tener un programa de fútbol, es decir, la libertad? Y ese fue el factor que yo tomé de ejemplo, la libertad para que la persona que esté en el set, que está frente de las cámaras, pueda decir lo que quisiera y pueda expresar sin absolutamente ninguna cortapisa, ninguna lo reserva que quisiera alrededor. Si iba a atacar al Olimpia, si iba a tocar a la España, si iba a atacar a la FENAFUT y muchas cosas que sucedieron. Entonces esa libertad empezó a tener fruto y lógicamente el tener diferentes opiniones. Usted empezó con Carlos Prono, Lito Luzardo y Jimmy Arturo Rodríguez. Sí. Después incorporamos a Vivian Rodríguez. Vivian después me dijo, mire, me voy a retirar porque los colegas, Vivian se retira de la televisión. Vivian no tenía necesidad, para la gente que no lo conocía, y creo que es un hombre exitoso empresarialmente. Vivian tenía sus empresas, lo hacía estrictamente, era árbitro porque le apasionaba el arbitraje. Sí. Y le quemaron el carro, hicieron tantas cosas. Y yo quería tener una persona que fuese así de franca. Y lo tuve algunos días en el programa. Y me dice Vivian, me voy a retirar porque mis colegas, los árbitros, eran su peor pesadilla. Después de cada programa, como él los criticaba tan abiertamente, lo llamaban y decirle cómo es posible. Y así, después incorporamos la parte humorística. Cuando yo miraba el programa y yo decía, puede ser de que el programa sea muy bueno para hombres, pero tiene que tener algo para mujeres y tiene que tener algo para niños. Y incorporé el títere. Sí. Al Capone. Es la mía mamá. Es la mía mamá. En el Motagua. Muchos niños de aquel entonces crecieron con Al Capone. Sí. Porque ellos miraban el programa estrictamente por el títere, ¿no? Sí. Que lo hacía Armando Redondo. Sí, con quien tengo aquí, por cierto. Por cierto, para mí, nadie maneja los títeres como Armando, nadie. Y uno de los mejores cómicos, de los pocos cómicos en el país que escriben, que hacen sus propios guiones, de que no improvisan. Y si la improvisación se da, le sale bien. Le sale perfecta, ¿no? Sí. Entonces eso también vino a que el programa llegara. ¿Y el segmento de mujeres qué era? El segmento de mujeres, empecé a incorporar mujeres en el programa. Recuerdo que tuve un cliente que distribuía ropa íntima femenina y yo decía, ¿por qué viene a pautar con nosotros? Y era que sí tenía buenos resultados. Recuerdo que le dije a alguien, al tercer mes esta señora se va, ya no pauta más.
Fue increíble. Estuvo, no sé, 2 o 3 años estuvo con nosotros. Y me decía, se me incrementan las ventas, me decía. Se me incrementan las ventas. Ella me dijo, ¿por qué? No lo voy a revelar, pero me dijo por qué. Pero se le incrementaban las ventas en un programa estrictamente de fútbol, ¿no? Sí. Para hombres. Sí, óigame, y entonces llega a un top, a un nivel, Los Intocables, altísimo. Sí, bastante alto. ¿A dónde? O sea, ¿qué fue lo más que usted dijo, que hasta usted se sorprendió? Dijo, no, hombre, aquí yo definitivamente, que aplausos para mí mismo, soy un gallo. Le voy a contar algo. Los programas se miden también por la cantidad de pauta que tiene. Claro, y bueno, es que de eso yo creo que ese es el punto, más bien. Le voy a contar, alguna vez estando en Vica Televisión, un domingo, que era el día que teníamos más tiempo. Solo quiero corregir, sí empezó en Vica, ¿verdad? No, empezó en Televisa, Canal 63. Ah, ok, Los Intocables empezó en el 63. Y a los 6 meses nos pasamos para Vica. Para Vica y después terminó en el fuimos al 6 y después en el 60, en correcto. Camaya TV. Sí. Entonces, cuando estamos en Vica, teníamos el programa de 1:30, de 9:30 de la noche a 11 de la noche. Y un domingo estaba tan cargado el programa, pero tan cargado, que ese día creo que hicimos unos 27, 28 minutos, lo que pude contabilizar de programa. El resto era una pauta. El resto era pauta. No me lo va a creer lo que voy a decir, pero yo estaba tan comprometido con el público, yo quería hacer un buen programa. Me fui a sentar, me bajé del set y me fui a sentar decepcionado. Y yo decía, ¿hasta dónde he llevado este programa? Estaba recargado el programa, pero recargado. Todo el mundo quería pautar con usted. Se pautaba así mucho. Era una bendición, lógicamente, ¿no? Dios estaba bendiciendo mucho. Y esas fueron de las cosas que más impactaban. A su vida. Sí, de las circunstancias, de dónde venía. Ah, claro. Y hasta dónde estábamos llegando, ¿no? Y deportivamente, ¿cubrió qué? Todo. Lo único que creo que no cubrimos, por una razón que no se salió de mis manos, fue la final de la UEFA, el primer evento internacional que cubrió como Los Intocables. Vamos a ver, fue los partidos de Honduras-México y Honduras-Estados Unidos. Me acuerdo que el primero que lo cubrimos fue Lito Luzardo. No teníamos ni cámara. Y no me acuerdo quién fue que nos prestó una cámara. Y Lito se fue para Washington. Ah, el 3-1. Sí, ese partido. En el Robert F. No, en el J. En el Washington, sí. El 3-1, goles de Tyson, Pavón. Correcto. Y entonces, Lito no tenía la experiencia. Lito era entrenador de fútbol. Hombre. Y yo lo mando para allá. Solo, no sé con quién era el camarógrafo, no recuerdo muy bien. Pero el caso es que Lito andaba filmando solo las ardillas que había en el... Mi recordado, mi amigo. Estoy impactado con las ardillas. Y yo le decía a Lito, ¿a qué fuiste? Solo a sacar las ardillas. Y todos nos burlábamos. ¿Qué querías que sacara si no andábamos camarógrafos? Decía. Es una de las anécdotas, pero trajimos las imágenes del partido. Ajá. Bueno, pero esa era la eliminatoria. A ver, ¿qué eliminatoria fue esa? La de Corea y Japón. Sí, 2002. Para Corea y Japón. Ah, perdón, antes de eso, acabábamos de arrancar Los Intocables y nos fuimos para Colombia, para la Copa América. Antes de eso fue la Copa América. La Copa América, tercer lugar. Sí, fue una cosa impresionante. Sin duda, que le ganamos a Uruguay. Le ganamos a Bolivia. Perdimos con Costa Rica y veníamos de perder con Costa Rica. El grupo era Costa Rica, Bolivia y Uruguay. Pero perdimos con Costa Rica porque los jugadores llegaron en la madrugada. Sí. No, era una cosa que... Después pasamos a la siguiente instancia y le ganamos a Brasil. Sí, con Brasil. Sí, a Brasil. Y después fuimos por el tercer perdimos lugar. Con Colombia. Era normal que debía de perderse con Colombia. Sí. Era el país sede, ¿no? Sí. Ese fue el primer evento realmente que nosotros cubrimos. Entonces, Copa América, eliminatorias mundialistas para Corea y Japón. Y de ahí todas las eliminatorias mundiales. Sí. Champions. Varias Champions. Ajá. Con Carlos Prono fuimos a algunas, fui solo a otras.
Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos de Londres también. 2012. 12, sí. Espectacular, Me una imagino. cosa, pero Óigame, bueno, si ahí extraordinaria. eliminamos a España Sí, y perdimos por poquito con Brasil, casi con goles de Roger Espinosa. no, teníamos Un equipo bueno. y había algo bien interesante. Estaba España, estaba Marruecos y Honduras, sí. y Japón en el mismo hotel y entrenaban en el mismo lugar. Ahí conocimos a Neymar, Ajá. y cuando el Neymar todavía era un muchachito. Y Sí. había el entrenamiento y uno de los camarógrafos que andaba conmigo se quedó de último porque había que caminar bastante, José Paguada. Y José Paguada se vino en todo el trayecto, que eran como unos 700 metros, caminando, y venían hablando como amigos. Se tomaron fotografías ¿Con Neymar? con Neymar. Y le pregunté, ¿y usted sabe quién es Neymar? Nada, a saber quién es. Me decía, algunos camarógrafos filman, van a trabajar sin gustarles tanto el fútbol, ¿no? Ajá. Y entonces resulta que nadie tiene, de Honduras creo que nadie tiene tantas fotografías con Neymar como este muchacho. Sí. Bueno, ni los que fueron a los Juegos Olímpicos en Río. Oiga, No. qué barbaridad, hombre. Sí, sí. Termina el partido después de la gran cachimbiada y lo primero que fueron a hacer es pedirle fotos, hombre. Sí. Y no les importó que estaba en televisión internacional, no sé, que fueron a la zona mixta. Ahí nomasito, regalame la... No, hombre, qué barbaridad. Ese Wilson ¿cómo se llama el central Palacios? Johnny Palacios, qué bárbaro Johnny Palacios. Había que aprovechar el Qué momento. bárbaro Johnny Palacios. ¿Sabe que yo tengo un amigo que es médico? Siempre me decía, ¿y por qué no te tomas fotos con los jugadores? Deberías de tener un mural con ¿Sí? todos los jugadores que conoces. Pero nunca me llamaba la atención tomarme fotografías con jugadores. ¿Por qué? No sé por qué. Porque uno en zona mixta o en lugares de estos no se toman. Por lo menos la mayor parte de periodistas no se toman. Pero un día venía Franz Beckenbauer. Venía en una reunión que había y yo dije, con este sí me voy a tomar fotografía. Y después con Pelé. A Maradona nunca tuve la oportunidad de tomar una fotografía. Sí. Pero sí con David Beckham, tuve oportunidades, pero no, el equipo de los Galácticos lo fui a cubrir varias veces. Al Madrid. Pero un equipazo, Figo, Ronaldo, Roberto Roberto Carlos, Raúl. Guti. Con Guti tuve una plática como de hora y media, plática normal. Y cuando dije yo, este es el momento para pedirle una entrevista, solo le dije que era periodista y se acabó la plática. Pues vamos, hombre, nos vemos, que tengo que irme a... Así. No, me dijo, mira, si quieres una entrevista conmigo, pídesela a mi manager. ¿Y cuánto? Porque ellos cobran por entrevista, si no sabía, cobran por entrevista. No le creo. $1,000. Tan loco, le dije yo. Qué barbaridad. Solo le dijo que... No. Solo le dijo, sí, soy de Honduras, soy periodista. Sí, hombre, es que ya me tengo que ir y que mi manager te atenda. Llegó al top, Sí. y llega un punto de su vida que quiero que lo abordemos por la experiencia, no Sí. por el morbo, Henry, no por incomodarlo. Este programa no es para incomodar a mis entrevistados, pero sí para que la gente sepa. Yo decía en el preámbulo de la entrevista que, bueno, fue usted un periodista señalado en el desfalco del Seguro Social y estuvo preso, Henry. Sí. O sea, una cuestión que para los que crecimos viéndolo fue muy impactante, Henry. Y si se puede, quisiera que me contara qué fue lo que pasó, pues. Hay circunstancias en la vida que a veces uno no las entiende. Cuánto hay en el razonamiento de la persona para cometer un error o para no cometer un error o para hacer cosas que, como dice mi buen amigo y mi abogado Raúl Suazo, cosas malas. No haga cosas malas que parecen buenas. Ni buenas que parezcan malas. Exactamente. Entonces uno debe de tener la Biblia lo dice también, hay que ser muy mansos, pero muy mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Y a veces uno comete errores que le cuestan muchísimo. Y se cometió un error no de desfalco, porque no participé, eso siempre lo he dicho y siempre lo voy
lo voy a decir. Pero sí cometí una imprudencia con hacer un favor, y ese favor trajo consecuencias, y consecuencias graves, ¿no? Graves en el sentido de caer privado de la libertad. Pero si alguien me dice, hay gente que me ha preguntado cómo fue, y yo le digo, quizás la mejor escuela por la que yo pasé en la vida, esta experiencia, que nadie quiere estar ahí, no se lo deseo a nadie, pero es una gran lección desde todo punto de vista. Hay tantas cosas, pero muchísimas cosas, que en tan poco tiempo, porque para algunos puede ser muy poco tiempo que yo estuve ahí, para mí fue una eternidad. ¿Fueron? 51 días. Solo quiero hacerle una pregunta. Se manejaba que había un periodista que estaba informando sobre lo que estaba ocurriendo, y hasta ese punto no se sabía que era usted. Y eventualmente vemos el momento, a mí me impactó eso, cuando lo apresan. Uh-huh. Las horas previas a eso, Henry, ¿qué pasó? ¿Qué sintió usted? Mire, lo que pasó es que yo en el 2015, porque eso sucedió en el 2016, a mí me llama la fiscalía para que vaya a atestiguar, y voy a atestiguar. Y cuando la gente decía que había un periodista, porque había un pacto de que yo iba a atestiguar, lógicamente con alguna protección. Claro, claro. Pero no se respetó eso. Entonces, cuando decían un periodista, yo sabía que hablaban de mí, pero nadie lo quería decir. Y cuando a mí me preguntaron, yo dije, bueno, sí. Pero yo sabía todo lo que había atrás, de las reuniones que habíamos tenido con la fiscalía, y por ende yo estaba tranquilo. No había ningún problema. El sistema, suceden tantas cosas que uno debe de entenderlo también. Hay muchas cosas que el país en sí lo tira como parte del funcionamiento de este país, y funcionamiento mediático. Y salí de alguna manera, ellos me miran a mí como una persona que puedo de alguna una figura impactar, sí, en todo lo que se está haciendo. Y lo que hicieron usar como trofeo. Pienso de que tomaron una situación, bien decía mi amigo Raúl, no hay dolo, decía Raúl, no hay dolo en lo que se hace. Entonces luego toman la determinación y me capturan. Un momento muy difícil, sumamente. El momento de la captura parece una película, pero una película impresionante. ¿Qué estaba haciendo usted? Yo andaba con un carro, con el mecánico. Le decía al mecánico, fíjese que este carro tiene un sonidito, pero una cosa mínima, no, el carro estaba bien, pues. Y cuando lo sacamos, dejo mi carro y voy a traer el otro carro. Y cuando lo sacamos del parqueo, le digo, maneje usted. Él empezó a manejar y no tardaron ni 5 minutos cuando ya tenía policías por todos lados. ¿No le habían soplado a usted que ese día lo iban a capturar? No, yo estaba totalmente confiado por lo que le dije anteriormente. Sí, por la negociación o lo sí, que ya habían acordado. Entonces yo no decía, se lo respetaron. No había ningún problema. Yo decía, para mí no va a haber ningún problema. Y no, al final se dio eso, ¿no? Es fuerte, muy fuerte. En ese tiempo todavía no había tanta denuncia como ahora, ¿no? Que ahora como que se vuelve normal que alguien ya le tenga requerimiento, ¿no? Ajá. Pero en ese momento no. ¿Y su esposa, su familia? ¿Qué? No, ellos no se dieron cuenta hasta sucedió algo. Y ahí es donde a veces se infringen mucho las leyes de nuestro país. Alguien capturó una foto y se la mandó a un colega de un periódico. Y ese colega no habían pasado, lógico, una noticia, porque era noticia en ese momento yo. Y se la mandó
bueno, no habían pasado 7 minutos, porque más o menos conté desde el momento que me llevan al lugar donde estoy. 7 minutos, más o menos, entre 7 y 10 minutos te pasó cuando ya la tenían en las redes sociales de uno de los periódicos. Y sí, es impactante. Todavía mi esposa no sabía, mis hijas no sabían, y empezó la llamada de tanta gente, ¿no? Pero hoy, solo quiero saltarme a hoy. ¿Ha visto esa foto otra vez? ¿O no? Intento no verla, no es grato. Sí. No es grato. Intento no verla. Yo soy muy... Dios me ha dado una tranquilidad. Yo las cosas de la vida, así como en algún momento Dios me levantó y me tenía muy bien, y me ha tenido muy bien hasta hoy, pero en el buen sentido de que tenía éxito en lo que hacía. Siempre fui una persona muy equilibrada, pues. Y supe aceptar a dónde estaba y cómo estaba. De repente uno se pierde, pero en ese sentido sí sabía que estaban pasando cosas, y lógicamente no es grato volver a ver, claro, unas esposas en las manos, sí, unos grilletes en los pies, una cosa espantosa, ¿no? Ok, lo procesan y lo llevan preso. Sí. ¿Qué pasa esas primeras noches, esos primeros días? ¿Cómo es el proceso de adaptación? Porque fue a Támara. Sí. Sí, fue a Támara. Es decir, yo iba para el batallón, la juez, en el documento, en su determinación, dice que me manden para el batallón. Y por alguna razón, el que estaba encargado ese día, un oficial que estaba encargado, dijo que no me aceptaba. Cuando a usted le dicen batallón, tiene la percepción de que es más tranquilo, ¿no? Es más mejor y menos peor. Sí. Y luego me dicen que no, que voy para Támara. Pasaron tantas cosas. Y aquí es donde viene lo que le decía hace algún momento de la gran lección, la universidad de la vida, de estas lecciones que le da. Fui llevado con personas que habían cometido algunos asesinatos, algunas violaciones. Iba de todo, íbamos 12 personas. Pero qué diferente a la percepción que nosotros tenemos del preso, aunque cometa errores, aunque cometa delitos de estos que son feos, ¿no? Iban algunos que pertenecían a algunas organizaciones de estos muchachos. Y cuando estamos ahí, pasó una experiencia. No sé si a mí fue que me pasó o a todo el mundo le pasa. A alguno de ellos, porque cuando a uno lo llevan, no come durante todo ese día, no come. Pues está en celda, si lo llevan para diferentes lugares. Y no le da hambre tampoco. No da hambre, no. Pero lógicamente los otros quizás sí den hambre. Porque ya han vivido esa situación. Y uno de ellos andaba un plato de comida. Compraron, no me acuerdo qué cantidad en tortillas. Y empezaron a repartir. Y entonces, yo soy vegetariano, no como pollo. Ajá. Y el arroz era con pollo. Pero ellos me ofrecieron. Venga, compa, me dice, de todos modos, aquí tenemos que acostumbrarnos. De ahí, cuando ya llegamos a Támara. ¿Y comió? No comí porque yo soy vegetariano. Ajá. Y era con pollo y no como pollo. Entonces, de ahí ofrecieron una Coca-Cola. Y de ahí ellos ofrecían. Lo que pude notar es que todos comían. Cuando aquella famosa frase, todos comen del mismo plato. Ajá. Ahí se manifiesta. Ahí sí es real. Eso lo había visto en Egipto. Ajá. Y en algunos países árabes que tuve la oportunidad de ir, que allá comen del mismo plato. Sí. Comen del mismo. Pues ahí, y empecé a ver algo diferente a lo que vivimos aquí afuera. La verdadera amistad. O la cordialidad en momentos difíciles. O sea que usted en la cárcel supo que era ser buen amigo o ver cómo son los verdaderos amigos. Sí, fíjese que lamentablemente
hay que ir a un lugar como ese para ver amigos de verdad, pero amigos, amigos, ¿cómo le explico? No puedo exagerar diciendo que están dispuestos a dar la vida por ustedes. Pero casi. Como dicen en algún argot popular aquí en los barrios, en las colonias, están dispuestos a poner el pecho por ustedes. Hijo de pucha. Pero así, literalmente. Y ahí es ¿no? literal. Sí, literalmente. Sí. Y así sucesivamente. Por muy malo que haya sido una persona, si ahí se le muestra la amistad, es amistad real. Y no es que estoy levantando a las personas que cometen errores. Claro. No, estoy haciendo una referencia nada más. No, pero está haciendo un reconocimiento a lo que usted vivió ahí. Sí. Y ahí encontró gente que se portó bien con usted. Totalmente. Bueno, pero totalmente. Eso no tiene pecado, pues. O sea, sí, ellos van a tener que pagar por lo que hicieron, pero no dejan de ser seres humanos, pues. Que lamentablemente Cometieron un error. En muchas ocasiones se les mira muy mal, pero muy mal. Sí. Es decir, que se cree que el preso hay que despedazarlo. Y lógicamente cuando estamos aquí afuera, Sí. siempre tenemos criterios de la Sí, gente que está sí, ahí sí, adentro, sí, ¿no? sí. Pero son otras realidades. ¿Cuál fue el momento más difícil ahí? Usted, me imagino que no pudo dormir las primeras noches. Sí, 3 noches. Bueno, me dice, no sabía que era vegetariano. La alimentación es igual para todos, supongo. Sí, No ahí. es como que usted tenía un menú especial, el proceso de higiene personal. Yo le digo a la gente, hay cosas en la vida, o objetos en la vida, artículos en la vida que uno no ni les hace caso. Pero son tan importantes. Ahí se acuerda de eso. Yo le digo a la gente, a veces me toca predicar en la iglesia, y les digo, si usted puede abrazar su inodoro, su servicio sanitario, abrácelo. No tiene idea cuánto valor tiene. Sí, hombre. Sí, porque es duro, es durísimo. Ay, ¿no? hombre, sí. Hay lugares. Y va de cárcel a cárcel, ¿no? Porque uno va a las cárceles del interior del país y es peor. Sí. Entonces pasa uno situaciones que están fuera de lo común, pues uno viene de que lo atiendan, que la un estilo de vida limpieza, diferente. exactamente. Sí. Y va ahí es otro mundo. Pero uno también se encuentra ángeles en lugares como estos. Mi amigo José fue una persona que increíble, yo creo que fue un ángel que Dios me mandó, a Juan Carlos también, Carlos Fuentes. Personas que de repente, sin conocerlas, porque yo no me acuerdo de ellos, que los haya conocido antes, quizás por la televisión ese impacto fue la cercanía, pero sí que me atendieron como que fueran mi hermano, como que fueran mi amigo de años. Y así otros amigos también, que no puedo mencionar todos los nombres. Claro. Pero sí, fue una experiencia sumamente, en ese sentido, gratificante, aunque las condiciones no sean buenas, ¿no? Las condiciones no. Claro. Pasan esos 51 días y logra recuperar su libertad. ¿Qué significa estar fuera nuevamente, Henry? Se lo voy a contar con una experiencia que tuve con una persona que tampoco conocía. Resulta que en este puente que hizo Tito, hablando del Tito, afuera. Saludos para Tito. Saludos, papi. Venía con otro privado de libertad. Yo a él no lo conocía y yo miraba que él fijaba su mirada en mí y que en su mente decía, yo a este lo conozco, pero él no se acordaba dónde me había visto. No lo ubicaba, como dice. Pero cuando vamos subiendo al puente, cuando vamos subiendo ese puente, él expresó, pero así muy natural, espontáneo, uy, qué linda está Tegucigalpa, dice. No recuerdo si estoy equivocado, si dijo 14 o 4 años que no salía de la prisión. Hijo de pucha. Pero lo que haya sido 4 o 14 sí, es una eternidad. Y yo le miré la cara de satisfacción, porque él ya iba a salir también, de ver Tegucigalpa. Entonces, justo por aquí, por donde estamos pasando, cuando va en el bus de retorno, cuando uno viene a las audiencias y va de retorno para la cárcel,
es la cosa más horrible que le puede pasar. Ay, Saber que tiene que volver a un lugar donde usted no puede salir, donde usted tiene que... Está confinado. Sí, tantas cosas, ¿no? Entonces, ahí entendí yo lo que valían 5 minutos de libertad. Verle la cara a ese joven, estaba tan emocionado. Ya cuando nos vimos allá en una celda del juzgado de ejecución, me quedó viendo y me dice, ya sé dónde lo vi. Ese hombre me dio un abrazo, ese muchacho menor que yo, digo muchacho porque era menor que yo, me dio un abrazo como quien le da a un hermano que hace muchos años no lo mira. sí, hombre. Y me dio aquel gran abrazo y me dijo, le prometo que me voy a portar bien de ahora en adelante. Él había caído por robo de vehículo hace muchos años. Y entonces ahí entendí yo lo que valía un pie fuera del portón de la cárcel. Había escuchado tantas veces, pero como uno no le pone atención a ese tipo de cosas. Salió y ¿quién lo recibió? Estaba... ese día estaba mi esposa, lógico. Y estaba mi hija menor, mi hija mayor, mi hija menor vive en Estados Unidos, no pudo venir. Justo mi hija había venido de Argentina, había terminado su carrera en Argentina. Y mi otra hija, que es mi cuñada, pero que yo le llamo mi hija porque ha vivido casi siempre con nosotros. Y ellos me recibieron y lógico que estaban mis dos abogados, los que llevaron los casos, Raúl Suazo y Darío Carías, que eran mis abogados. ¿Se arrepiente de haber hecho ese favor, Henry? Fíjense que en parte sí, lógico, porque es duro después la estigmatización. A ese punto quería llegar. Después de salir de la cárcel no es fácil. La gente aquí hace leña del árbol caído, sin duda alguna, ¿verdad? Sí. A usted le ha tocado vivir eso. En gran parte. Pero dentro de todo, creo que son más los que me han tratado re bien, no bien, sino re bien, que uno que otro que siempre se le ha pasado la mano ahí. Haciendo algún comentario. Algún comentario pesado. Y a veces juzgamos. Por cierto, estoy escribiendo un libro y me encontré una frase muy bonita que dice, antes de señalar a alguien, límpiate los dedos, los demás dedos. Porque puede ser que estén sucios. Me contaron que tuvo problemas incluso en la radio, en el programa que usted dirige. Fíjense que no fueron problemas, pero había algunas determinaciones que a mí me hicieron sentir mal. Yo soy adventista y estaba en la radio adventista, siempre fui parte de la radio, en la organización, como parte de la programación también. Y entonces, por alguna razón, se tomaron algunas determinaciones en ese instante que ahora las entiendo, que dolieron. Salir de la cárcel o estar en la cárcel y salir de ella, cualquiera que haya salido de la cárcel y que me diga que no tiene un trauma, es que no lo quiere reconocer, porque uno sale con muchos traumas. Yo quiero decirle que después de que salí, estuve 7 días completos que yo no quería salir de la habitación. No quería salir, no, decía yo no voy a salir. Cuando mi esposa me decía, maneja, yo le decía no, porque no sé dónde está mi licencia, le decía yo. Además, porque ahí le enseñan también, esa es una de las situaciones que uno a la cárcel va a aprender a ser muy respetuoso en todo, ¿no? De la ley, de todo, a respetar a las personas mejor, más que todo, ¿no? Entonces pasaron tantas cosas, pero luego el Señor, Dios en su infinita misericordia, va saneando, y va saneando, y va saneando. Y hoy yo le voy a decir que tengo una... ¿Está sano usted emocionalmente? Sí, muy, pero muy sano. Me siento mucho mejor que cuando estaba entrevistando, cuando andaba allá. En el mundo. Allá disfrutando. No, yo aquí ahora... Con cosas sencillas. Bueno, me metí a estudiar. Cuando terminé periodismo me metí a estudiar Derecho, pero no la terminé. Y no sé, un día dije voy a entrar a estudiar Derecho y me metí a estudiar Derecho.
disfruto como que fuera un muchacho, o no sé si los muchachos disfrutan, porque yo no disfruté mi carrera, la primera, pero ahora disfruto todo. Pero con enorme placer, saco buenas notas. Estamos llegando al final, Henry. Sí. ¿Va a regresar como el ave fénix? Espero regresar, sí, como el ave fénix, pero más que todo, que Dios me dé la humildad para entender que también las cosas Él las manda y que cuando uno no las sabe apreciar pueden ser muy pasajeras. Uh-huh. Y quizás nos perdemos, en ciertos momentos de la vida nos perdemos. Y todas estas cosas que Dios nos envía es para bendición, no es para maldición. A veces nosotros los seres humanos la tomamos como maldición o la hacemos verse una maldición. El comportamiento, la soberbia, el orgullo. Nada de lo que tenemos acá realmente vale tanto como la tranquilidad y la paz que podemos llevar internamente. Sí. Yo disfruto enormemente, yo le mando unos audios a ustedes. Sí, en la catracha los tenemos, por cierto. Sí, correcto. Y varias gente me las comenta. Una tía el otro día me dice, te escuché, estás trabajando en la catracha, me dijo. Sí, 1060M. Sí, y entonces eso tiene un gran valor. Eso que hago ahora tiene un gran valor. Lógicamente sí, ya dentro de poco vamos a tener una sorpresa. Sí. Y vamos a volver. Me gusta el periodismo, siempre me va a gustar, es mi carrera de hace 30 años. Y bueno, pero ahora me gusta otra carrera también. ¿Qué le dice a la gente que hoy está viendo este programa? Número 1, aproveche las oportunidades y explótelas al máximo, pero sin olvidar que Dios es el que nos da todo y que a Él debemos de servir. Lamentablemente, cuando nos vienen algunas situaciones beneficiosas de bondad de parte de Él, como que lo tenemos la tendencia a ponerlo de lado. Y aunque nos ama tanto, Dios permite que pasemos por pruebas como la que yo pasé. Yo soy un milagro. Yo fui el primero que salí de la cárcel en este caso. Fue el primero de todos. Y hubo personas que quisieron que yo estuviera allá adentro, que siguiera allá adentro. Pero Dios no lo permitió y por ello estoy muy agradecido, pues. En algún momento tuve que irme huyendo porque habían cosas todavía. Entonces todo eso sirvió para consolidar la labor que Dios hizo en ese instante. ¿Y qué le puedo decir a los que estudian periodismo? Denle, muchachos. Me quedé con algo que aprendí de hace algunos años. Y me dijo un amigo, socio, solo Dios, me dijo. Y empleado, solo tuyo, me dijo. Eso me dijo mi amigo. Y me quedé con eso. Entonces, eso trato de decirle a la gente, por muy difícil que sea la situación en nuestro país, sí se puede. Y se pueden hacer cosas maravillosas. Bueno, vamos a tener oportunidad de seguir contando más anécdotas. Esta historia es muy corto tiempo, 1 hora para poder hablar con usted, pero... Se me hizo cortito. Sí, hombre, pero quiero decirle que me impacta su historia por el milagro que ha hecho Dios en su vida. Y le agradezco que se haya abierto a contarla para mis televidentes. No comparto el hecho de que haya gente que quiera satanizarlo o que quiera hacer, como decía yo, leña del árbol caído. Usted es una institución en el periodismo deportivo, y Dios se encarga de ordenar la vida. Yo diría, si usted pasó por esto es por algo, pero Dios le permitió ir y regresar. Es como Daniel, entró a la cueva de los leones y no se lo comieron. Y regresó para contar la historia. Usted fue y regresó para contar la historia. En algún momento he dado algunas conferencias y fíjese que en una de ellas les decía a las personas que no eran cristianas, les decían, yo no me avergüenzo, como decía el apóstol Pablo del Evangelio, ¿no? Pero yo lo digo de otra forma, yo no me avergüenzo de haber ido a la cárcel
Y si alguien me lo pregunta, yo le digo que sí. Y no me avergüenzo porque muchos, miles de grandes hombres en la historia de la humanidad fueron a la cárcel. Pero el más grande de todos, de quien dependemos, él también estuvo preso. Sí, estuvo preso. Jesús de Nazaret. Sí, claro que sí. Entonces, no me puedo avergonzar de eso. Y si alguien se avergüenza por haber estado ahí, por haber cometido un error o por no cometerlo y ser inocente y caer, pues pídale a Dios sabiduría, pero Dios nunca nos va a desechar. Y como Él no nos desecha, no importa si alguien nos desecha. Todos los días podemos volver a empezar. Así es. Le agradezco. No, gracias a ustedes, Selim. Lo admiro también, es un muchacho que lleva un gran perfil, se lo dije la vez pasada. Sí, se lo agradezco. Usted tiene de casi la misma edad cuando yo comencé a visualizar el periodismo como negocio, sí, como empresa. Se lo agradezco. Así de que adelante. Muchas que Dios me lo gracias. bendiga. Amén. Saludos a todos mis amigos ahí. Gracias. a Esdras, a quien admiro también, y a todas las personas que trabajan en este gran canal. Señoras y señores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Este fue el jalón de este domingo. Espero que haya disfrutado tanto como yo esta plática con mi buen amigo Henry Gómez. Los espero en el próximo programa. Buen día. Hemos presentado A Jalón con Selim López.